Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Este es su hermano, su amigo William Mora, pastor de la Primera Iglesia Hispana Asamblea de Dios, localizada en el 4917 Beaver Dam Road, en la ciudad de Bristol, Pensilvania. Doy gracias al Señor por la bendición que nos concede de estar en su casa de oración y del privilegio que nos da de poder hablarle a sus hijos y también a nuestros amigos. A todos los bendecimos en el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Quiero invitarles ahora a que elevemos una oración. Alabado sea Dios. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta bendición que nos da, Señor, de estar en tu casa de oración y de poder, oh Dios, contemplar tu hermosura e inquirir en tu templo. Gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, de ser canales de bendición. Te pedimos, Padre Santo, por cada hermano, por cada amigo que sintonizan nuestro programa, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas propicio a cada uno de nosotros. Necesitamos de ti, Señor. Siempre necesitamos de ti. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, vaya delante de nuestra voz o voces, Señor, y que pueda tocar las vidas, Señor, la mente de los hermanos y también de los amigos, Padre Santo, y que nosotros podamos, Señor, ayudarlos a entender, Señor, la realidad y la verdad de tu palabra. Gracias, Señor, por ello. También pedimos, Señor, por los hermanos que están afectados de salud. Tú sabes, oh Dios, la necesidad de cada uno de ellos. Hay algunos hermanos que han pasado por dificultades grandes, están pasando, Señor. Pedimos por la familia de el hermano Antonio allá en Nicaragua, Señor, que perdió uno de sus hermanos o cuñados. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos, Padre Santo, que tú seas con ellos. Tan de la misma manera, la familia González en Bristol, New Jersey. Padre Santo, y todos los hermanos que tenemos en la lista de oración. Padre, en el nombre de Jesús lo pedimos, dejando todo en tus manos, Señor, esperando tu guianza y tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Nuestra hermana Francis con nosotros, que lleva pues el estudio de la palabra del Señor. ¿Quiere agua? Aquí. Ahí tiene una abierta. ¿Te doy la abierta? Bendecido sea Dios, hermanos. El Señor les bendiga. En este momento, pues, yo también doy gracias al Señor por este privilegio que nos concede de estar de nuevo en la casa del Señor y poder llegar hasta ustedes. En este día le damos gracias a Dios porque hemos pasado unos días festivos buenos y queremos darle gracias al Señor también por aquellos hermanos que nos escuchan y que nos siguen, y podemos decirle que los amamos y que estamos con ustedes y que queremos seguir llevando la palabra hasta que el Señor nos ayude, ¿verdad? Y nosotros podamos continuar adorándole, bendiciéndole, alabándole siempre. Padre Celestial, en este momento, Señor, yo te doy gracias, glorifico y bendigo tu santo y bendito nombre, y te suplico, Dios, que estés con nosotros en este día, que tu unción y tu gracia sea con nosotros, Señor, y que nosotros podamos permanecer confiando, creyendo en tu palabra, y que tu palabra, el efecto positivo que tú quieres que haga en nosotros. Oh Dios, y que el consejo sabio de tu palabra nos ayude a continuar hacia adelante, a comprender y entender que tú eres real y verdadero, y que todo el que viene a ti, tu palabra dice que tú no lo echas fuera, que tú escuchas nuestra oración y que tú nos atiendes. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, te suplicamos que estés con nosotros, que tu Santo y Divino Espíritu esté con nosotros, que nos consuele, nos conforte y nos guíe para la gloria y la honra de tu santo y bendito nombre. Te damos gracias, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, te suplicamos que esté con nosotros. Hoy estamos, hermano, en la lección final del año, en la última lección de este año, que se encuentra en Mateo capítulo 10. Se encuentra en Mateo capítulo 10, verso 1, verso 5, del 8, después 12 al 14, 16, 19, 20, 24, 25, 28, 31, 38 y 39. Esos son los versos que vamos a tener ¿cómo se dice?, en cuenta hoy. Y vamos a estar viendo la unidad número 13, Evangelio según San Mateo, o Mateo, Jesús el Maestro. La vida de un enviado de Cristo. Ese es el título de la lección hoy. Como le dije, el texto se encuentra del estudio Mateo 10, del 1 al 42. Tengo algunos versos citados, los que le acabo de decir, pero él está en el capítulo
10 del 1 al 42. Empezaremos hoy, dice la vida de un enviado. Vamos a estar estudiando hoy el llamado que Dios hizo a sus discípulos y las instrucciones que le dio para que le siguieran y para que tuvieran una vida efectiva en el ministerio. Le dio instrucciones, los llamó y le dio instrucciones. Sobre todo él llamó a 12 específicamente, que fueron el grupo cerca de él todo el tiempo, pero también él envió a otros, a 70, y a todos nosotros nos ha hecho un llamado para que también vayamos y hagamos la obra que él nos ha mandado hacer, la gran comisión. La vida de un enviado de Cristo. Hermano, ser enviado es un privilegio, como vamos a estar viendo en la verdad central, dice, ser enviado por Cristo es un gran privilegio y una seria responsabilidad. O sea, que ser enviado no podemos cogerlo ¿cómo se dice? No sé, no podemos coger suavemente. Sin ponerle importancia, porque es un privilegio servir al Señor y es un privilegio poder llegar a las personas que necesitan al Señor y darle mensaje. Pero se necesita hacerlo con una seriedad y es una gran responsabilidad, hermano. Esto no se puede coger en vano, esto es serio. Es una responsabilidad grande, la cual debemos de tener cuidado cuando somos llamados a tener cuidado de lo que Dios nos dice que hagamos y cómo lo debemos de hacer. Es una responsabilidad muy seria. El versículo clave es de Mateo 10:16, que dice: He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. El Señor nos está dando a entender que esto no va a ser un trabajo fácil, que no es algo que nosotros vamos a salir riéndonos y alegrándonos. Va a ser un trabajo difícil, vamos a encontrar dificultades, vamos a encontrar problemas, vamos a encontrar oposición, pero Él ha prometido estar con nosotros y eso nos basta. Reconocer y entender que Él ha dicho que estará con nosotros hasta el fin y que nos ayudará y nos suplirá nuestras necesidades y nos ayudará a que podamos hacer la obra en victoria. Así es que no tenemos por qué tener miedo, porque su palabra es verdad, no miente, y nosotros podemos confiar en ella. Así que en la mitad de la enseñanza vamos a estar viendo que debemos de abrazar la responsabilidad de representar a Jesús en la tierra. Esa es la responsabilidad suya y la responsabilidad mía. O sea, mucha gente piensa que es la responsabilidad de los pastores, de los evangelistas, de los misioneros. Sí, ellos tienen esa gran responsabilidad también, pero cada uno de nosotros hemos sido llamados y como hemos sido llamados tenemos la misma responsabilidad. Él quiere que usted y yo nos comuniquemos con otras personas y le digamos cuán grande es su amor y cuán grande es su bondad y su perdón y por qué razón Él vino a este mundo y por qué Él sufrió como Él sufrió, porque nos amaba y nos quería salvar. Así es que es responsabilidad suya y es responsabilidad mía de representar a nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Debemos evaluar su nivel o nuestro nivel de compromiso con Jesús. Cada uno de nosotros tenemos que examinarlo y ver qué es lo que estamos haciendo y cuál es nuestro compromiso. Reconocemos y entendemos que a Dios no lo podemos engañar, que Él conoce nuestras altas y nuestras bajas, que Él conoce nuestras entradas y nuestras salidas y que a Él no lo podemos engañar. Nuestro compromiso debe de ser real, ¿verdad? Un compromiso con lealtad a Él completa. También debemos de compartir valerosamente el Evangelio con las personas que están perdidas en el pecado. Nosotros reconocemos y entendemos que el mundo se ha aprovechado de la oportunidad de ¿cómo se dice? Seguirla, más bien en vez de seguir las instrucciones del Señor, más bien siguen lo contrario, no quieren servir al Señor. Pero es la responsabilidad suya y mía de acudir y ayudar a aquellos que todavía no le conocen, aquellos que usted ve en el pecado, que nosotros podamos llegar por medio de su palabra y tratar de transformar y cambiar esa vida para que puedan venir al Señor Jesús
y sean salvos para aquel día, que un día todos vamos a tener que presentarnos. Así que vamos a poner eso en práctica para que podamos seguir hacia adelante. ¿Ok? La lección de hoy, como le digo, se trata acerca del llamado que se le hizo a los discípulos, pero que también incluye el llamado nuestro. Bendecido sea Dios. Así es que vamos a ver ahora la porción bíblica. Yo voy a leer los versos que tengo citado, pero está en el capítulo 10 completo del 1 al 42. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra del Señor habla así. El verso 1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mira, hermano, cuál es el llamado que Dios le dio a los discípulos, ¿verdad? Echar fuera con autoridad, ¿verdad?, a los espíritus inmundos y para sanar a toda enfermedad y toda dolencia. Nos preguntamos, ¿y por qué mucha gente se ora y no son sanos? Eso es algo que no podemos contestar nosotros, pero sí reconocemos y entendemos que Dios sí nos dice que nosotros tenemos esa autoridad para hacer estas cosas. De ahí brincamos al verso 5, porque los demás versos nos están mencionando quiénes fueron las personas que fueron llamadas, y ahorita en el resumen yo se las doy. A estos 2 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. O sea, Él nos está dando ciertas instrucciones, dio ciertas instrucciones a sus discípulos, ¿verdad? En esto específicamente le dijo que no fueran a los gentiles, ni que tampoco fueran a los samaritanos, ¿verdad? Reconocemos, entendemos que pues todavía ninguno de ellos todavía había recibido la palabra, y era necesario que primero se le predicara a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, y después se le predicaría a los gentiles. Verso 6: sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Verso 7: y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje que nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros le demos al mundo. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Verso 8: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. O sea, estas fueron las instrucciones que se le dieron a los discípulos, y también no son las instrucciones que se nos dan a nosotros hoy. Tenemos que usar ¿cómo se dice?, la fe que Dios nos ha dado y actuar como dice la Escritura. Nosotros reconocemos que nosotros no tenemos poder para hacer nada. Nosotros el ser humano. Pero nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado su Santo Espíritu y nos ha provisto de una unción especial con ese propósito, puede hacerlo y quiere hacerlo. Ahora, eso depende de la fe suya y de la fe mía. Verso 12 dice: y al entrar en la casa, saludadla. Él los mandó a que fueran a los sitios y que entraran a un lugar, se permanecieran en ese lugar, mientras se le recibiesen y lo saludaran, le dieran el saludo. Y el saludo en el verso 13 dice: y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Dando a entender que si aquella persona te recibe en su casa, la bendición que tú le echas de que la paz del Señor sea con ellos, la recibirán. Pero si a estas personas que tú tratas de hablarle no reciben esa bendición, entonces se volverá a ti, no recibirán la bendición de la paz, ¿verdad? El verso 14: y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Esto nos deja ver, hermano, que usted y yo no tenemos que insistir. Tocamos, hablamos, llamamos, decimos, si nos reciben bien, y si no nos reciben también. Pero usted no tiene que permanecer en ese lugar, ¿ok? Pero se le dice que si eso aconteciere, ¿verdad? Dice: si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies.
Los judíos tenían una costumbre de que ellos pasaban por los pueblos de alrededores de los gentiles y cuando ellos caminaban por esos lugares, antes de ellos entrar a sus casas o a su tierra prometida, ¿verdad? Ellos sacudían sus pies, dando a entender que ellos eran gentiles, eran incrédulos, que no podían recibir el mensaje, pero que en este momento, cuando usted lleva el mensaje y no lo quieren recibir, usted hará lo mismo, ¿verdad? Y los tendrá como incrédulos. Ok, el verso 16. Aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Este era el texto áureo, ¿verdad? Mire cómo nos dice, él está dando una advertencia aquí. Ellos van a ir a un lugar que no va a ser un hogar, un sitio donde te está enviando un lugar donde te van a recibir y te van a dar aplauso. No, nosotros podemos esperar persecución, oposición y muchas dificultades. Y él dice que seamos astutos y que seamos prudentes como serpiente y sencillo como paloma. Usted sea sencillo, sea prudente y sea sencillo, ¿verdad? Como dice con las palomas. Más cuando se entreguen, el verso 19, cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Quiere decir que como estamos entrando en un ambiente que no es muy amigable, puede que seamos echados en la cárcel, puede que seamos golpeados, cualquier sea la situación, que nosotros seamos sencillos y prudentes, pero que a la misma vez nos advierte que el Espíritu Santo va a estar con nosotros y en aquel momento Él nos dará las palabras que necesitamos decir. Porque, verso 20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El verso 24 dice, el discípulo no es más grande que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Hermano, la palabra nos dice que sea el árbol verde, que nuestro Señor Jesucristo le hicieron estas cosas, cuanto más a nosotros que somos las ramas secas, ¿verdad? Si a Jesucristo lo despreciaron, lo desecharon, no lo recibieron, cuanto más a nosotros no nos acontecerá. Versículo 25. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de la familia llamaron Belzebú, cuanto más no a los de su casa. Así es que imagínense, si a nuestro Señor Jesucristo le dijeron que Él echaba fuera a los demonios en el nombre de Belzebú, que es Satanás, ¿verdad? Y si Él le dice, si un reino está unido, cuánto más, ¿qué se puede esperar de ese reino? Sin embargo, Él le dice que cuanto más a los de su casa. Si a Jesucristo se le hicieron, usted puede estar seguro que a nosotros también nos lo van a hacer. Tenemos que estar preparados. La palabra nos advierte que esto puede acontecer. Verso 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así es que puede llegar el momento que por llevar al evangelio, hablarle a la gente, alguien quiera matarlo a usted y lo mate. Entonces no tenemos por qué temer al que nos quite la vida, sino reconocer que no pueden hacer nada más. Por más que traten de hacer, nos pueden callar, nos pueden acabar ahí, pero ahí no termina la vida. Nosotros sabemos que hay una vida después de la muerte y ahí nadie tiene autoridad para llegar, solamente Jesús. ¿Okay? Él es el que puede destruir el alma y el cuerpo echarlo en el infierno. Así es que nosotros no tenemos por qué temer. 29. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Dan a entender, hermano, que Él todo lo ve, todo lo entiende, todo lo conoce y a nadie lo puede engañar. Verso 30. Pues Dios. Aún vuestros cabellos están todos contados. Qué bueno, ¿verdad? Cada vez que nosotros vemos que se nos cae un cabello nos sentimos tristes, pero reconocemos y entendemos que la palabra del Señor nos dice que todos nuestros cabellos están numerados, contados, ¿ok? Que no tenemos que preocuparnos por eso, porque Dios responderá en aquel día.
Verso 31 dice, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Si él cuida a los pajarillos y viste a los lirios del valle y los viste de tan grande hermosura y cuida a los pajarillos, ¿cuánto más no cuidará de vosotros? Verso 38. Y el que no tome su cruz y siga en pos de mí, no es digno de mí. Así es que todas estas advertencias se nos dan y se nos dice que usted y yo tenemos que tomar nuestra cruz día tras día y seguirle. El verso 39. Y el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Dando a entender que si alguien haya su vida, o sea, no lo matan, pero puede perder su alma. Pero el que la pierda, la vida, por la causa de nuestro Señor Jesucristo, la hallará. Así que con esto, esta es la porción de la Biblia que vamos a estar estudiando. Ahora yo entro en el resumen de la clase y le pido a ustedes pues que lean el capítulo completo y así es mucho más fácil entender la palabra. Aquí vamos a estar viendo, Jesús llamó a los 12 hombres para que fueran sus seguidores más cercanos, quienes fueron llamados apóstoles, que son enviados o delegados. Mateo 10 registra las instrucciones de Jesús a los 12 para la misión al cual los enviaba. O sea, Él nos estaba enviando una misión, así como nos está enviando a nosotros, a cada uno de nosotros, para que le hablemos del Señor a la gente. También en aquel entonces llamó a aquellos primero para que ellos rompieran el hielo, como nosotros decimos, y nos dieran enseñanzas a nosotros por lo que ellos hicieron. Todos necesitamos un propósito para un propósito. Para los creyentes es representar a Jesucristo en el mundo. Jesucristo les dio instrucciones específicas de cómo debían representarlo. Los tiempos han cambiado, como usted puede ver hoy en nuestra cultura. Es bien difícil ahora hablar públicamente en algunos lugares. Ya no se puede hacer como antes se hacían servicios en las calles o se podía ir a las casas. Muchas de estas cosas ya no se pueden practicar porque si hay alguien vecino, alguien que se molesta, ya nosotros estamos en problemas. Así que por esa razón muchas de estas cosas han cambiado, ¿verdad? Las culturas también, ¿verdad? Pero el propósito es el mismo. El propósito de este llamado que Dios hizo a los discípulos y que nos hace a cada uno de nosotros es el mismo. Es representar a Jesús a pesar de la persecución y compartir sin temor el mensaje. O sea, que nosotros reconozcamos y entendamos que el Señor nos ha llamado con ese propósito de compartir y dejarles conocer a la gente quién es Jesús, qué Él vino a hacer, cuál es el propósito que Él quiere que nosotros hagamos y que usted y yo estemos preparados y dispuestos para ir a hablar del Señor. Las enseñanzas de Jesús nos brindan la guía que necesitamos para compartir el Evangelio. Es tan sencillo como contar la historia de la historia suya, de su relación con Jesús. O sea, que cuando usted y yo vamos a hablar a la gente, una de las cosas que nosotros debemos hablar es de cómo Dios vino a nuestra vida, de cómo el Señor nos ha sostenido, cómo fuimos transformados y cambiados. Y porque, hermanos, somos cambiados cuando venimos a Jesús, el Señor nos cambia. Ya no somos como éramos antes, ya no actuamos como actuábamos antes, ya muchas cosas de las que hacíamos no las hacemos ya. Entonces eso lo puede ver la gente que nos ha conocido y puede ver la diferencia, y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que testifiquemos con nuestro propio testimonio, ¿verdad? A veces podemos ganar a personas sin tener que hablar, dice la palabra, sin tener que abrir la boca. Esto ayuda a las personas a encontrar la puerta estrecha que conduce a la vida. La semana pasada decíamos que la puerta ancha conduce a la perdición y la estrecha a la vida eterna, pero son pocos los que la hallan. Y esto nos ayuda para abrir puertas
al diálogo. O sea, cuando usted le habla, usted testifica de cómo Dios lo transformó, cómo usted vino a los caminos del Señor. No tiene que hablar, no tiene que conocer mucha escritura. Solamente con esas palabras usted puede testificar y puede abrir puertas y a puertas y un diálogo para testificar de los beneficios que recibimos de esta relación con Jesús. Eso es muy fácil y puede hacer que las personas que nos oyen sientan interés para seguir al Salvador, porque ese es el propósito, que cuando usted le diga cómo Dios lo ha transformado, cómo Dios lo ha cambiado, cómo Dios le ha ayudado hasta este día, cómo usted ha empezado a caminar cogido de la mano con nuestro Señor Jesucristo y ha continuado. Y cuando usted dice esto a la gente, pues esto puede crear en ellos el deseo de ellos también salir de los problemas y las dificultades que se encuentran y venir al Señor. Él primeramente los llamó para una misión limitada, ir a las ovejas perdidas de Israel. Ese fue el primer llamado. Su prioridad era que los hijos de su pueblo fueran salvos, que Israel fuera salvo. Pero también dio instrucciones claras para la tarea evangelística continua, asignada a sus seguidores a lo largo de la historia y hasta que Él regrese. Sabemos que no va a terminar la evangelización hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. El mensaje no ha cambiado. El reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje que usted y yo tenemos que decir. Ya Cristo vino y Él estableció su reino aquí en la tierra, ¿verdad? Empezó a establecerlo y llevará a cabo todo cuando Él regrese. Bendecido sea Dios. Encontraremos persecución y dificultades si seguimos obedientemente a Jesús y tomamos nuestra cruz, ¿verdad? Mateo 10:38, si damos nuestra vida por su causa, yendo a Él en donde Él nos envíe, se nos promete la vida eterna. Mateo 10:39. Así es que estaremos dispuestos a dar hasta nuestra vida por la causa de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Muchos han dado su vida ya. Son muchos los que han pagado con el sello del mártir. Pero nosotros pues debemos estar dispuestos de que esto acontezca también en nuestras vidas y debemos de estar dispuestos a hacerlo por la causa de nuestro Señor Jesucristo. La parte 1 dice, enviados por Cristo, embajadores de Cristo, Mateo 10, del 1 al 10. Dice aquí, un embajador es una persona que representa a su nación en otras naciones, con la autoridad de su gobierno de origen. Pueden hablar, pueden defender o negociar en nombre de su nación. Eso es lo que hace un embajador. Nosotros somos embajadores de Cristo. Representamos el reino ante el mundo. Mateo 10:1 nos dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los discípulos eran Simón, llamado Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo o Tadeo, Simón el cananista y Judas el Iscariote, quien le entregó. A estos dos envió y les dio instrucciones, porque nuestro Señor cuando llama nos da instrucciones, hermano. Él no nos manda a lo loco como mucha gente quiere salir. Sienten una emoción y a correr que vamos. Usted y yo tenemos que buscar el rostro del Señor y buscar su dirección y su guianza, y también debemos de conocer su santa y divina palabra para que así podamos tener éxito. Dice, por caminos de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis. Verso 6 dice, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Versículo 7, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos,
echa fuera demonios, de gracia recibiste, de gracias, dad de gracia. Verso 9, no proveáis de oro ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Verso 10, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento o de su salario. ¿Cómo podemos ver? Jesús le dio la primera oportunidad a los judíos de escuchar que su reino se había acercado. Y mira, hermano, todas las cosas que Dios, nuestro Señor Jesucristo, instruyó a sus discípulos a que se hicieran. Cuando usted y yo predicamos el Evangelio, debemos de estar conscientes de que todas estas cosas que el Evangelio dice que debemos de hacer, pueden hacerse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y acuérdese que no es usted el que sana, no es usted el que liberta, no es usted el que resucita a los muertos. Es nuestro Señor Jesucristo por medio de su poder y con su santo y divino Espíritu, ¿ok? El que lo hace. Por eso es que muchas veces no vemos, esos milagros en nuestro medio. Primeramente porque no se desarrolla la fe, no se cree. Y segundo, porque creemos que es la persona la que hace estas cosas. Es Dios el que lo hace. Dios es el que envía y Dios es el que ordena y Dios es el que responde, hermano, cuando usted y yo hacemos lo que Él nos manda hacer. Los podemos ver en el libro de los Hechos. Ellos visitaban, ¿verdad? Él les dijo que primero fuera a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, fueran primero allá. Nosotros vemos que los discípulos y todos los que fueron esparcidos fueron primero y predicaron en las sinagogas, especialmente el apóstol Pablo, ¿verdad? Iban y predicaban a la sinagoga. Y si lo recibían bien, le testificaba y hablaba. Y si no, pues él se iba a los gentiles. Así que eso lo vimos en la Escritura. Lo podemos ver en el libro de los Hechos. Ellos visitaban las sinagogas judías y después se tornaban a los gentiles. Al anunciar que el reino de los cielos se había acercado, había creado una atmósfera contraria, porque después que ellos habían esperado tanto tiempo la llegada del Mesías, por supuesto está hablando de los judíos, ¿verdad? Ellos esperaban que cuando llegara resolvería todos los problemas que ellos tenían y los libraría del imperio romano, ¿verdad? Ellos esperaban que tan pronto el Señor viniera y formara su gobierno. Ellos creían que iba a ser como el gobierno de David, el rey David, y que iba a liberarlos del gobierno romano. Pero por causa de esto tropezaron, hermano. ¿Okay? Esperaban su reino parecido al del rey David. Esto les sirvió de piedra de tropiezo a los judíos, porque cuando vinieron, la palabra del Señor dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Su reino no se establecería mediante la rebelión o el combaticismo, sino mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Solo Jesús podría destruir por medio de su muerte el imperio de muerte, esto es, al diablo. Hebreos 2:14. Además, les dio poder para hacer toda clase de milagros, incluyendo resucitar a los muertos y echar fuera demonios. O sea, usted puede ver que hay personas que hoy en día han orado y han testificado que Dios los ha usado y personas han vuelto a la vida después de haber muerto, ¿verdad? No vamos a estar orando por todos los muertos, porque yo le voy a decir, si la persona es salva y se fue con el Señor, hermanos, él está mejor ahí que regresar de nuevo a estar en sufrimiento aquí. Pero hay momentos en que Dios se quiere glorificar, como pasó con Lázaro, ¿verdad? Y se glorifica de esta manera. Y él, como él conoce las cosas antes que usted y yo, ni siquiera llegue el pensamiento, así es que él sabe cuándo y quién y a dónde él puede hacer un milagro como restaurar a un muerto a la vida. Les advirtió que no aceptaran dinero de aquellos que ellos ministraban.
El reino de Dios y sus beneficios no estaba para la venta como anda el mundo hoy, vendiendo el evangelio. La palabra del Señor dice, compra la verdad, no la vendas. Bendecido sea Dios. Amén. Los instruyó para que aceptaran el alimento y techo. No debían explotar a nadie. O sea que esto, usted ve muchas cosas hoy que pasan hoy en día que nos preguntamos, pero ¿cómo es posible? Si la palabra del Señor nos dice que actuemos de esta manera y nosotros vemos que se está actuando de una manera totalmente diferente. Por eso es que hay tanta gente que no quiere oír ya el evangelio, no quieren escuchar porque ellos ven y entienden que no se practica lo que la Escritura dice. Los instruyó para que aceptaran el alimento y no debían explotar a nadie. Así es que, como dice aquí, dice, no está para la venta el evangelio. Lo que recibiste por gracia, debe darlo por gracia. Pero háblele eso a la gente hoy. No se puede ir a una convención, no se puede ir a un sitio si no es con un montón de dinero, no se puede ir a una conferencia si no es con un montón de dinero, no se puede ir. Entonces, por eso muchos de nosotros no vamos a ningún sitio, porque la verdad es que vemos... No tenemos los recursos. Los recursos, muchas veces no hay los recursos, y otras veces es que reconocemos y entendemos que todo se está haciendo por dinero. Ofrecimiento de redención, Mateo 10, del 11 al 15. Jesús los envió a los judíos primero, aunque sabía que algunos no lo recibirían. Él sabe que mucha de la gente a que nosotros nos envía tampoco nos van a recibir, no van a escuchar, no van a dar el paso de fe. Pero aún así Él quiere que usted y yo vayamos. ¿Por qué? Porque en aquel día no va a haber excusas. No van a poder decir, yo nunca oí esto, porque Él le va a traer en la cinta magnetofónica, así que se llama. Él le va a enseñar, mira, te envié aquel hermanito o aquella hermanita, o aquel programa radial, o aquel programa en la televisión, o aquel programa en la calle, y tú no vas a tener excusas en aquel día. No hay excusas, hermano. O el programa en línea. O en programa online tampoco. Así es que, imagínense, usted no va a tener excusas. Nuestra responsabilidad es compartir el mensaje. Usted y yo no tenemos que hacer nada más, decir lo que la palabra del Señor dice. El reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y si usted viene, usted puede ser salvo. Usted puede escapar. Así es que no hay mucho que decir para que la gente venga. Mateo 10 y verso 11 dice, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Mire, hermano, usted no puede ir a un sitio y tratar de convencer a la gente que lo reciba. Si usted ve, Dios nos ha dado discernimiento, Dios nos ha dado su Santo Espíritu. Usted debe de orar antes de salir, debe de estar seguro de que va a ir a un sitio donde si no lo reciben, pues váyase tranquilo, no váyase triste, no se enoje porque no lo reciban, siga para adelante, ¿verdad? Pero debe de tener cuidado. Y si allí hay alguien que es digno de recibir el mensaje que usted le va a dar y el saludo que usted le va a dar, esa persona, usted puede quedarse en ese lugar. Y dice que se quede ahí hasta que usted termine su tarea. Si va a estar en esa casa y usted va a estar en la ciudad, pero va a estar en esa casa hasta que usted termine. Cuando usted termine, salga de esa casa y salga de la ciudad, ¿verdad? Si lo reciben bien y si no lo reciben, dice que sacuda sus pies, ¿verdad? El polvo de sus pies en contra de ella. Y al entrar en la casa, saludadla, dice. Saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. ¿Se da cuenta? Usted no tiene que irse triste si no lo reciben. Usted déle saludo que el Señor manda. La paz de Dios sea con usted. ¿Verdad? Si esa paz está en ese lugar, esa paz ellos la van a recibir. Y si no, se volverá a vosotros. Dice, volverá a vosotros. Ellos debían seleccionar con quién quedarse en cada pueblo que visitasen. O sea, le instruyó que ellos debían de seleccionar el lugar.
conforme a la unción que Dios le ha dado, conforme a la visión que le ha dado y el discernimiento, usted va a saber a dónde puede quedarse. Alguien que recibiera al discípulo y al mensaje, o sea, debe estar seguro de que sea alguien que va a recibir no solamente a su persona, sino que va a recibir el mensaje también. Y debían permanecer en el lugar hasta que terminara su tarea. Esto era un honor, dar hospitalidad a un extraño. Les ordenó que los saludaran, que mostraran amabilidad. Su saludo era: la paz sea con vosotros. Se hacía en el nombre de Jesús, quien tenía el poder para traer la paz. Si recibían la bendición, la paz pasaría a ellos, y si la rechazaban, la bendición les sería quitada, y el príncipe de paz no era bienvenido ahí. Verso 14 dice: y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Esto era una práctica común entre los judíos después de viajar por pueblos gentiles. Se sacudían el polvo de sus pies antes de entrar a la tierra prometida o al lugar de su hogar. Así también a los discípulos debían de tratar a los que rechazaban el mensaje como gentiles incrédulos. Su situación sería peor que Sodoma y Gomorra en el día de juicio. Versículo 15. Sería más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad, hermano. Qué cosa tan terrible. Nosotros sabemos y entendemos lo que le pasó a Sodoma y a Gomorra, ¿verdad? Y sin embargo, la Escritura, el Señor Jesús hablando, nos enseña y nos dice que hay posibilidades, que haya ciudades y sitios que van a ser resistibles, ¿verdad?, al castigo que aún Sodoma y Gomorra recibieron. Eso es un peligro y debemos de advertirle a la gente que es mejor recibirle y estar con él en paz y en comunión que estar en pecado y fuera de comunión. ¿Ok? Los peligros de ser enviado. Mateo 10 del 16 al 20. No si, sino cuándo. Así es el subtítulo de esta porción. Dice: Jesús cambia su enfoque de enviar a sus discípulos de una misión específica a profetizar acerca de la gran comisión. O sea, ya no era ir solamente a las ovejas perdidas de Israel, sino que ahora está cubriendo el mundo entero, ¿verdad? La tarea es peligrosa y los seguidores tienen que estar preparados. Una de las cosas que vemos aquí, que el Señor les advierte cuán hostil va a ser el ambiente donde ellos van a estar. Una oveja entre lobos es un peligro, hermano. Usted sabe que el lobo se va a comer la oveja, ¿verdad? Y las ovejas pues no son tan inteligentes como muchas veces nosotros a veces pensamos que son. Y en vez de huir, lo que hacen es que se quedan dando vueltas y son presa segura para el lobo. La tarea es peligrosa y los seguidores tienen que estar preparados. Él promete que estará con ellos en medio de la persecución. Y es algo que usted y yo debemos de siempre reconocer esto. Que no importa cuál sea la situación, Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin y su palabra es fiel y verdadera. Podemos esperar que así sea. Y si Él permite que nos acontezca algo, hermano, que muramos o que seamos golpeados o echados a la cárcel, cualquier sea el problema, Él también nos dará la fuerza para resistir lo que sea. Los estaba mandando a situaciones peligrosas, como ovejas en medio de lobos. Mateo 10:16. No sería que si serían perseguidos, sino cuándo sucedería. ¿Verdad? Le está hablando como no si, sino cuándo. No es que no iban a ser perseguidos, la persecución puede venir, pero cuándo y cómo debemos de actuar. Hoy, como en los días de Jesús, había y hay oposición, intolerancia y se oponen verbalmente contra Dios, contra su pueblo
y contra su mensaje, hermano. Nosotros vemos esto todos los días. Usted puede ver todo lo que está pasando ahora mismo en Israel, cómo la gente está en contra de Israel por donde quiera, defendiendo a los terroristas, defendiendo a la gente malvada y bárbaros, ¿ok? Y tratando de destruir a un pueblo que realmente está defendiéndose de todo lo que le ha acontecido. Es por eso que les dicen que tienen que ser prudentes y astutos. Prudentes, ser sabios, actuar con sabiduría y con astucia. Directos y sinceros, hermano. Usted tiene que dar el mensaje directo, sin quitarle lo que dice, ni tampoco sin añadirle. Los estaba preparando para el trabajo que harían y el resultado que provenía, y dándole advertencia del resultado que podría venir por la persecución. Pero también la persecución nos deja saber que siempre crece, ¿cómo se dice? Siempre hay un crecimiento cuando hay persecución para el alcance del reino de los cielos. Siempre va a haber crecimiento, aunque la gente sufra y aunque algunos mueran y aunque algunos lo rechacen, siempre alguien va a venir para el Señor, siempre va a venir alguien. Así que aquí el verso 16 dice: yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Cuando llegara la persecución, el Espíritu Santo les daría palabras como testificar para que fuera más efectivo su testimonio. Así que llegaría el momento que ellos iban a necesitar hablar y defenderse, pero que no pensaran que iban a decir y que iban a hacer, porque en el momento dado el Espíritu Santo iba a revelarle a ellos qué hablar y qué decir para que su testimonio fuera valioso y efectivo. El reino se expande a través de la persecución. Mateo 10, del 21 al 25. La persecución ha sido común en el primer siglo como lo es ahora. Siempre ha habido crecimiento en tiempo de persecución. En Hechos 1:8, sus seguidores serían testigos en todas partes, incluyendo Judea y Samaria. Y esto se cumplió en Hechos 8:1. Debido a una gran persecución, y estas personas iban por todas partes anunciando el evangelio. Jesús advirtió que el mundo odiaría a cualquiera que anunciara el evangelio de su reino. Satanás es esta fuente del odio. Nos dejó saber que hasta nuestra familia se nos opondrían unos en contra de los otros por causa de él. Los padres han repudiado a sus hijos, los hermanos a sus hermanos, los han rechazado. Y en algunas partes del mundo, los miembros de la familia han traicionado unos a otros hasta el punto de la muerte por haber aceptado a Cristo. Y esto casi siempre acontece en los países musulmanes. Cuando alguno de ellos acepta al Señor, la familia se va en contra, tienen que dejar la casa y muchos de ellos hasta mueren por causa del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Hay un costo para el discipulado. Nos anima a permanecer fieles. O sea, sabemos que algo nos va a acontecer, pero que debemos de ser fieles. Y nos dice que el que permanezca hasta el fin, será salvo. Mateo 10, 22. No hay que permanecer en un sitio que uno sea perseguido. Él nos instruyó que si nos persiguen en un lugar, que saliéramos a otro lugar. Así tendríamos una nueva audiencia. Jesús dijo que el Hijo del Hombre regresaría antes de que todas las ciudades de Israel hubieran sido alcanzadas. Y esto es un question mark. How that's gonna happen? Santo tiempo y cómo es posible. Pero ¿cómo será esto? No lo sabemos. Pero debemos continuar compartiendo el Evangelio hasta que Él regrese. Esa es nuestra labor. Tercera parte nos dice, no tenga miedo. Mateo 10, del 26 al 33. Dice, reconozca audazmente a Jesús.
reconózcalo. Usted tiene que entender quién es Él y por qué es que usted trabaja para Él y por qué es que usted lo ama como lo ama o como debemos llamarlo, ¿verdad? Dice, en el día del juicio los que han sido fieles a Dios serán recompensados. No hay quien lo impida, hermanos, ¿verdad? Él dice aquí en la porción bíblica, nos dice, le voy a leer esta porción que dice aquí, dice, el verso 40 dice, el que a vosotros recibe a mí me recibe, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Y el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Dándonos a entender, hermano, que nosotros lo que hagamos para el Señor tiene una recompensa. No debemos de trabajar con ese propósito de que vamos a recibir una recompensa, pero sí sabemos que Dios es justo y que Él lo va a hacer. Dice, el día del juicio los que han sido fieles a Dios serán recompensados. No hay quien lo impida, hermano. En aquel día nadie puede impedir que Dios nos dé una bendición, una recompensa, lo que Él nos vaya a dar. Pueden destruir nuestro cuerpo, pero no pueden tocar nuestra alma. Como dije, pueden quitarnos la vida, pero no pueden hacer nada más. Bendecido sea el Señor. Cuando seamos perseguidos debemos mantener nuestros ojos en Jesús, como lo hizo Esteban en el capítulo 7 y verso 55 del libro de los Hechos. Mientras él lo apedreaban, ¿verdad? Él mantuvo sus ojos mirando a Jesús y oró que los perdonara, y mientras esto acontecía, él tuvo el privilegio de ver a nuestro Señor Jesucristo sentado a la derecha del Padre. Bendecido sea Dios. No debemos de tener miedo ni vergüenza por ser seguidores de Cristo. Nuestro Salvador quiere que todos tengan la oportunidad de entrar a su reino y espera que nosotros anunciemos el mensaje para aquellos que lo necesitan oírlo, porque a veces creemos que la gente no quiere oírlo, pero hay personas que aunque no les sirven, a veces quieren oír lo que uno dice. Así que usted no sabe cuándo va a ser el momento que Dios va a tocar a una vida, a ser transformada y cambiada, y que el mensaje haga efecto en su vida y sea salva. Aunque nos advirtió que el mensaje se opondría, no nos ha infundido miedo. O sea, que los enemigos, se opondrían a nosotros, eso no nos debe infundir a nosotros miedo. En los versos 10, 26, 28 y 31 del capítulo 10 de Mateo, nos ha dicho que no temáis 3 veces. El miedo nos tienta a comprometer el mensaje, hermano, a comprometer nuestro mensaje, pero los que priorizan la seguridad sobre la verdad sufrirán las consecuencias de oponerse al reino. O sea, aquellas personas que siempre van a defender que lo que ellos hacen es correcto, que ellos están bien, que no necesitan a Dios, que ellos en aquel día van a sufrir las consecuencias porque no están recibiendo el mensaje del Señor y están seguros de lo que, como ellos viven, están correctos. Eso nos advierte que tendrán sus consecuencias en el reino, al oponerse al reino. Los cristianos pueden ser consolados sabiendo que Dios ve y Él nos consolará y fortalecerá. Verso 32 dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que lo niegue aquí en la tierra, será negado por Jesús en el cielo. Así que, hermano, Dios nos advierte y nos enseña de que es necesario que usted y yo reconozcamos a nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que vino a la tierra a sufrir por usted y por mí, y que pagó por nuestra culpa. Que no lo rechacemos, hermano, más bien recibámoslo. Démosle la gloria, la honra, la alabanza y demos la gracia por ese gran sacrificio que Él hizo en la cruz para salvarnos. En San Juan 14:6 nos dice, nadie puede venir al Padre si no es por Él. Yo soy el camino, yo soy la verdad,
yo soy la vida. Él dice, yo soy la puerta también. Nadie viene al Padre sino por mí. Así es que si usted no tiene a Jesucristo, no va para el cielo. Así es que busque la manera de reconciliarse, de buscar la palabra, leerla, entenderla y entender que es necesario conocerle y estar seguro en él. Totalmente prometido, Mateo 10, 34, 42. La persona que sigue al Señor tiene que comprometerse 100%. Jesús era consciente que las personas que anunciarían su mensaje sobre su reino enfrentarían conflictos con amigos y miembros de su familia. Pero para seguirle, Él exige lealtad completa. Él exige que usted y yo seamos 100% cristianos. Jesús citó a Miqueas 7:6. Él dijo que Él había venido a oponer a los que lo seguían en contra de los que no lo hacían. Él confrontó el costo del discipulado, lo que preocupaba a sus seguidores. Perderían relaciones familiares e incluso su vida. Esto nos indica que seguir a Jesús no es fácil, pero no es imposible. Sí se puede. También quiere que entendamos que pagar este precio los llevaría a sentir la realización y el propósito de nuestra vida en la tierra y la vida eterna en el cielo. La oposición puede bien ser la cruz que como creyentes debemos llevar para seguir obedientes a Cristo. El versículo 38, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Esto significa morir a uno mismo, a algunas relaciones familiares y a un estilo de vida conocido. O sea, que esto quiere decir que muchas cosas pueden haber un cambio en nuestra vida. Morir en nuestro estilo de vida quiere decir ser cambiado totalmente como vivíamos, morir a nosotros mismos, que nos debemos de negar a nosotros mismos y seguir en pos de Él, ¿verdad? Todo lo que sacrifiquemos para seguir a Cristo vale la pena, aún nuestra vida. Todo lo que usted sacrifique para causa de nuestro Señor Jesucristo vale la pena, hermanos. ¿Ok? Quienes lo reciben con hospitalidad y generosidad, aceptando su mensaje y reconociendo a aquel que los envió, participarán en la recompensa de ellos. O sea, toda persona que recibe a los que son enviados, hermano, y comparten con ellos lo que tienen, comparten con ellos económicamente, comparten con ellos hospitalidad, comparten con ellos el carro muchas veces para llevarlos a los sitios, cualquier sea lo que usted o yo hagamos en el caso para evangelizar y ayudar a las personas que son llamadas, no vamos a perder la recompensa. Así es que eso nos debe de alegrar cuando usted y yo hacemos algo. Participarán en la recompensa de ellos. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, ¿verdad? El verso 40 que le leí ahorita dice así: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y el que recibe, ya yo leí esa porción. Así es que con esto terminamos la escuela dominical. Le voy a leer lo que dice Dios en esta porción, que siempre nos dan este toquecito. Es bueno terminarla con ella y yo lo voy a leer. Dice así: ¿qué nos dice Dios? Como seguidores de Jesús, nuestro propósito principal es representarlo con precisión ante el mundo. Históricamente, la religión se ha utilizado para controlar a las personas y muchos resisten el evangelio porque realmente no entienden la libertad que trae. Satanás usa el sistema mundial para atrapar a la gente en todo tipo de pecado, pero Jesús ofrece la única salida. Compartir este mensaje de esperanza es nuestra misión. Es por eso que Jesús nos envía como ovejas en medio de lobos. Mateo 10:16. Y cuando obedecemos yendo a donde Él nos envíe, Él promete su fortaleza y presencia en esta vida y recompensas eternas en la próxima. Así que con esto terminamos la clase
le decimos que terminamos el año con esta, ¿cómo se dice? Con esta lección, pero continúa todavía en la misma unidad para el próximo año. Así que el Señor le bendiga, el Señor le guarde. Hasta aquí mi parte. Alabado sea el Señor. Una vez más, que Dios continúe bendiciendo nuestras almas. Gracias a nuestra hermana Francis pues, por enseñarnos pues, la escuela dominical. Damos gracias a nuestro Dios por las bendiciones que Él hace para con nosotros, o ha hecho, me entiende, dando pues su palabra por ahí. Bien, vamos a despedirnos en oración y vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a dar las gracias al Señor. Padre, te damos gracias, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, por lo grande que tú eres para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por habernos permitido llegar a tu casa de oración y haber, oh Dios, estudiado un poco tu palabra. Te pedimos, Señor, una bendición especial para cada uno de mis hermanos que están en línea y también, Señor, los que van a sintonizarnos más tarde, tanto en Facebook como en YouTube. Señor, los bendecimos y te pedimos, oh Dios, que haya una diferencia en sus vidas. Ahora, Señor, despídenos en paz. Ve con nosotros y permanece con nosotros como tú lo has prometido. Que tu bendición nunca se aparte de nuestras vidas, la de tu Hijo y la de tu Santo Espíritu. Y en el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Ahora déjeme darle la bendición sacerdotal que dice así. Número capítulo 6, verso 24 al verso 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios me les bendiga. Les recordamos pues que el domingo, si el Señor lo permite, estaremos con ustedes a las 11 de la mañana para llevar nuestro servicio de adoración. Alabado sea Dios, y de una vez también pues ese día pues despedimos el año. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Enviamos un beso, un abrazo a cada uno de ustedes y les decimos good night and goodbye.